y le damos la bienvenida al doctor Meyer. Yo sé que me va a decir por enésima ocasión que no me diga doctor, chinga. Doctor, bienvenido. Ni modo, ya me acostumbré. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Meyer. Estamos hablando sobre el ejército mexicano y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él, como presidente, tiene información de la que carecemos muchos, sí, pero es muy curiosa la relación que el presidente ha tenido con las Fuerzas Armadas, particularmente el ejército mexicano, y ha llamado mucho la atención la defensa que ha hecho en particular de Salvador Cienfuegos, el general que, en efecto, también nosotros lo dijimos, lo que la DEA tenía no le probaba que fuera narco y por tanto tuvieron que liberarlo. Pero ahora que le ha entregado ayer un diploma como exdirector del Colegio Militar, se ha reactivado, y qué bueno que así sea, una deliberación necesaria sobre la relación que el presidente de México tiene con las Fuerzas Armadas del país. ¿Cuál es la visión que usted tiene al respecto? Caramba, el tiempo es corto, así que voy a solo a poner algunos puntos. En primer lugar, no es lo mismo una condecoración que un diploma. Sería bueno Correcto. seguir haciendo la distinción. El diploma es por haber ocupado un cargo que pudo haber sido Cienfuegos, pudo haber sido otro. Hay una buena cantidad de divisionarios en activo que podían haber sido los directores del Colegio Militar. Es uno de los puestos importantes, pero no es el gran puesto ser el director del colegio. Entonces se le da el diploma, por se le da a él y a otros, pero no es que se le esté condecorando por algo extraordinario, sino por algo ordinario. Es el diploma. Bueno, ya ese punto queda saldado. Y sí, la relación entre los presidentes y el ejército es una relación que hay que tratar con cuidado. Desde el inicio, México no tenía ejército cuando era colonia de España. Ese ejército se empezó a formar por la amenaza inglesa, porque una de las grandes fuentes de plata, que a la vez era una sustancia, un metal muy importante en el intercambio de un mundo ya globalizado, de un capitalismo global, bueno, pues estaba amenazado por Inglaterra. Por eso está el fuerte ese en Perote, donde tuvo lugar la ceremonia por los 200 años del Colegio Militar. Y ya lo explicó el presidente, porque era el paso obligado en la principal ruta comercial y política de México, que era entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz, que ahí salía uno a La Habana y luego a Europa, en fin, lo que sea. Ese ejército se empezó a formar realmente ya en la Guerra de Independencia. Y luego en el siglo XIX, la primera parte del siglo XIX, es la fuerza más importante. Cuando México todavía no es nación, pero es la estructura muy indisciplinada, por cierto, que toma las decisiones políticas y las toma bien, una forma muy española y luego muy nuestra, los pronunciamientos. La guarnición de tal parte se pronuncia en favor de la República o en favor del imperio o en favor de esta constitución o en contra de esa constitución. En fin, es un mar de pronunciamientos. Y el ejército, que a la vez está dividido,
va a ser una fuerza muy importante en su choque, el choque entre liberales y conservadores, entre la iglesia y los liberales. El ejército, una parte anda con la iglesia, otra parte anda con los liberales, y finalmente cuando ya todo se estabiliza después de la guerra de reforma y la invasión francesa y el fusilamiento de Maximiliano, etcétera, ya cuando en los 1870s, 80s, don Porfirio ya le da forma a un régimen no democrático en la esencia, aunque democrático en la forma, y estabiliza el país. El ejército es disminuido. Don Porfirio no tiene un gran ejército, quizá porque sabía lo que podía hacer ese ejército. Cuando hay una amenaza norteamericana porque las tribus nómadas del norte de México, que todavía no está poblado, y los ladrones de ganado, que son ciertamente ya mexicanos en el sentido pleno del término, incursionan en Texas, y Texas se defiende, etcétera, tiene que mandar a 2 generales que le pueden dar un golpe, que son el general Naranjo y hay otro general, se me va ahorita el nombre, pero estos 2 generales se les dan fuerzas suficientes para poner en paz la frontera, aunque podían voltearse contra Díaz. Díaz tiene que tenerle un poco de miedo a su propio ejército, porque después de todo él tomó el poder por la misma vía, pero va disminuyéndolo, así como Juárez lo disminuyó también. Una vez ganada la guerra contra los conservadores, disminuye el ejército. Bueno, entonces es una fuerza realmente pequeña, muy pequeña. Don Porfirio no está asentado su poder en el ejército, está asentado en un acuerdo oligárquico, en un acuerdo con los grandes capitales mineros, terratenientes de México, los comerciales, los bancos y la inversión extranjera, más el ejército, pero sobre todo usa a una fuerza que son los rurales, que no es el ejército, pero sí es un cuerpo armado y militarizado. Entonces, esa mezcla de ejército y rurales es interesante porque se pueden neutralizar unos con los otros, y un ejército pequeño, muy pequeño. Luego viene la revolución y ahí se arma la de Dios es Cristo y surgen fuerzas armadas por todos lados que poco a poco van conformando el nuevo ejército, el ejército actual, el de Carranza. Después de deshacerse de sus antiguos aliados zapatistas y villistas, y ese ejército se emplea para asentar al nuevo régimen, que tiene unas, digamos, desafíos muy grandes. Uno de ellos es la rebelión cristera. Si hay un intento de derrocar al régimen revolucionario por la vía de las armas con un ejército cristero. Y no fue fácil. En realidad nunca se derrotó a los cristeros enteramente. Se les derrotó políticamente porque hay una negociación entre el gobierno de la Iglesia, el Vaticano, y interviene ahí Estados Unidos. En fin, se acaba la cristiada. Y el ejército se mantiene pequeño entre otras, por esta razón básica, fundamental. El ejército mexicano ya en los 1930s, 40s, cuando ya se acabó la rebelión cristera y ya no hay rebeliones internas, o podía haber habido con Almazán en las elecciones posteriores a Cárdenas, cuando
cuando Mújica no es candidato a la presidencia de un partido único que ya existía, en esa coyuntura ya el ejército queda asegurado en un apoyo mutuo entre la clase política y el ejército, se apoyan mutuamente y el ejército queda un poco en el trasfondo. Pero ese ejército, a diferencia de otros ejércitos latinoamericanos, por ejemplo, uno piensa muchísimo cuando piensa en ejércitos latinoamericanos, en Chile, pero también en Argentina y en Brasil, son ejércitos que en parte tienen como razón de ser el conflicto con otros ejércitos. Brasil está rodeado de otros países latinoamericanos y tiene sus problemas con Argentina, por ejemplo. Brasil tiene sus problemas con Perú, Chile tiene sus problemas con Perú, con Bolivia, los propios países centroamericanos. No hubo una guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador, si mal no recuerdo. Entonces, a diferencia de esos ejércitos, el mexicano a esa altura realmente no tiene ningún enemigo externo. Cuando se piensa en ejércitos formales, casi siempre todos tienen algún otro ejército formal enfrente. El mexicano por ahora no tiene ninguno. Entonces su tarea es enteramente interna. Hay una cierta contradicción. Durante un tiempo se dijo que no se debía usar como una fuerza policíaca, sino que había policías y había ejército. Pero cuando ya se ve que las policías no sirven y que tenemos un problema bien serio de seguridad por el crecimiento de ese cáncer que es el narcotráfico, entonces se vuelve a usar al ejército ya más activamente en contra de grupos armados mexicanos, con el apoyo norteamericano y el azuzar de Estados Unidos al gobierno de México para que resolviera por la fuerza el tema de la inseguridad. Entonces el ejército mexicano ha servido básicamente como una fuerza de apoyo al régimen. Ahora estamos cambiando de régimen y en más de un sentido el cambio ha ido avanzando. No es enteramente un régimen distinto del anterior, pero el ejército sí es el mismo. Como es el Banco de México, como es la Secretaría de Hacienda, son organizaciones creadas en el antiguo régimen que tienen que servir al nuevo, con la diferencia de que el ejército sí es una organización muy peculiar por su dimensión y por su disciplina. ¿Cuántos efectivos tiene ahora el ejército si contamos también las Fuerzas Armadas? Guardia Nacional y la Armada, pues más de 300,000, ¿no? Como 320, 340, depende de la fuente que uno use, pero por ahí va, por esas cifras. Entonces es un mundo de personal que, a diferencia de las otras estructuras burocráticas que se crearon en el antiguo régimen y que ahora las está usando el nuevo, tiene una tradición de vida interna, de vida propia, de una organización muy disciplinada, que es un mundo en sí mismo. A ver, el Banco de México no tiene una escuela para preparar a sus gente, la Secretaría de Hacienda tampoco, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene algo,
pero el ejército tiene un montón de escuelas. Ahora ya tiene sus propios doctorados, se da todos los grados académicos realmente, desde la licenciatura hasta la maestría y los doctorados. Hay una vida interna y la disciplina es una parte central. Ahora, ese ejército estuvo al servicio del régimen que había, y el régimen que había era un régimen corrupto, el régimen del PRI, y de allí el uso que se hizo del ejército en Ciudad Madera, en el 2 de octubre. Curioso, en 71, la fuerza de represión estaba al mando de un jefe militar, creo que era un coronel sí, no era general, pero a lo mejor era general también. En fin, era un jefe o un general, los halcones, pero ya no se quiso meter Díaz Escobar, ¿era general? Díaz Escobar. Bueno, entonces estaba al mando de un general, pero no eran militares, aunque estaban entrenados como militares, pero era porque ya se había, digamos, quemado ahí las manos el ejército y no quería, y yo creo que también la élite política no quería usarlo ya más en esa forma bárbara, brutal del 2 de octubre, y entonces, siguiendo con una forma bárbara y brutal, pero con civiles, hizo lo del 71. Ese ejército acepta la obediencia, y en algunos casos, en el surgimiento y desarrollo y progreso del narcotráfico, hay parte del ejército de las zonas militares, de las regiones y de las zonas militares, en las partes donde empieza a operar el narcotráfico, allá en el norte, en Sinaloa, etcétera, que sí son pues comprados. Y en lo de Ayotzinapa, pues ya lo sabemos, ahí ya se vio. El 27 y el 41 batallón de infantería, los coroneles que estaban al frente, pues ahora están en la cárcel, acusados. Ellos están enojadísimos, y una parte del ejército también, pero el ejército no es inmune a la naturaleza autoritaria y corrupta del régimen, pero mantiene una cierta distancia. Es como si después de todo los fueros que tenía en el siglo XIX no se hubieran ido por entero. Y como tiene una vida interna muy intensa ahí, ahora, ¿quién manda en el ejército? Pues los egresados del colegio militar, aunque existe el colegio del aire y hay una buena cantidad de escuelas, la médico-militar, etcétera, pero ellos no van a manejar al ejército, son los del colegio militar que luego pasan a el colegio de defensa, y si salen bien, y luego ya ahora, como digo, ya hasta doctores salen ahí. No hay ninguna otra institución mexicana que tenga eso. Bueno, y eso se replica en la Armada, y yo supongo que se va a replicar en la Guardia Nacional. Entonces, sí tienen una cosa que cuando hablaban ustedes ahorita de las burocracias, sí, los ejércitos son burocracias, pero son un tipo de burocracia que no es igual al del grueso de los burócratas, porque aquí en principio se entra a los mandos superiores desde los 18 años, 17 años, a hacer la licenciatura de 4 años en el colegio militar, y se sale hasta que, bueno, lo pueden sacar a uno, eso sí, por razones físicas o por otras, pero en principio hasta su retiro, que si mal no recuerdo es a los 65 años. Sí. Entonces se pasa toda la vida allí adentro. Las otras burocracias de México
se entra, se sale, se puede uno ir un tiempo, regresar, se forman en todos lados, en la UNAM, en el ITAM, en el Colegio de México, en el Tecnológico de Monterrey, en las universidades estatales. Aquí no, aquí es una vida muy intensa, muy interna, y bueno, ahora estamos en un nuevo régimen, o al menos estamos intentando hacerlo y vivir en un nuevo régimen. Y resulta que para el presidente, me imagino yo, si tenía 320,000, 330,000, bueno, quitemos a la Guardia Nacional, que esa ya tiene su tarea bien clara. Pero los otros, ¿cuál es la otra tarea? ¿Enfrentarse al ejército norteamericano? Pues no. Entonces, los pone a hacer el aeropuerto Felipe Ángeles, por eso se llama también Felipe Ángeles, porque es una de las figuras muy emblemáticas, porque no hay muchos, de un militar profesional, pero muy profesional, del porfiriato, que pasa a la revolución y a la muy radical revolución villista, y luego es fusilado por la parte no radical de la revolución, que son los carrancistas. Pero entonces se pone a ese ejército a hacer el aeropuerto, a entrarle al Tren Maya, a la Armada, al Transísmico, y a vigilar las aduanas, las marítimas y las terrestres, y los aeropuertos, porque es digamos, a falta de un servicio civil de tradición, serio y como hay en otras partes, aquí ese sería el servicio civil. Los militares son el servicio civil más apto para recibir órdenes, disciplinarse y cumplirlas. Pero bueno, ese ejército que tiene una vida interna propia, una tradición, fue usado por el antiguo régimen, y sus cuadros de ahora, los cuadros que hoy dirigen ese ejército, se formaron en el ambiente del antiguo régimen. No es fácil digamos, esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador de usar esa organización y ese capital humano que tiene en el ejército para construir los primeros, los cimientos y los primeros muros del nuevo régimen, le han salido muy útiles, pero ahora entramos en ese choque entre lo antiguo y lo nuevo. Dice la Comisión para la Verdad, no nos dejan ver los archivos. Dice el presidente, sí. ¿A quién le cree uno? ¿Quién fue? Álvaro, el que dijo que puede ser que los mandos intermedios no obedezcan, aunque los altos mandos lo digan. Sí, puede haber diferencias, y el ejército tiende a ser conservador. Los ejércitos tienden a ser fuerzas políticamente conservadoras. Si lo asombroso es que los puedan usar para cambiar un régimen y de manera pacífica al ejército. A los ejércitos se los usa. Ese sería, doctor, hemos estado como tratando de entender bien el trasfondo, la jugada. Hay una parte que es muy evidente, o sea, tomar ese cuerpo y decir, lo vamos a mover pacíficamente hacia una operación de paz. O sea, hace 6 años estaban dedicados única y exclusivamente a tareas de guerra. Eso, ahí está. Estaban en tareas de guerra y en un país en guerra. Entonces, la idea, digamos, política era jalarlos, llevarlos, incorporarlos de alguna manera a la vida civil sin que sea la vida civil.
pero sí incorporarlos a tareas civiles, construir, administrar, vigilar, o sea, no echar bala todo el tiempo, ¿no? También las armas es una diferencia entre una institución y la otra, pues digo, imagínese usted a los funcionarios del Banjico con cohete, serían otro tipo de funcionarios del Banjico. ¿Usted ve entonces al presidente jalándolos con paciencia, ese cuerpo moviéndolo, desplazándolo a la vida civil, aun cuando él mismo ha tenido que pagar ciertos costos políticos, ahora mismo, por ejemplo? Sí, sí, y tiene que ser una operación con mucho cuidado y con sus altas y sus bajas, porque no puede jalarlos enteramente a la vida civil si son un ejército, si finalmente sí. La preparación es para usar la violencia, porque toda política, hasta en Suiza y bueno, el Estado Vaticano se dice un Estado y hasta tiene su guardia suiza. Claro. Toda política en última instancia hay una violencia organizada potencial allí para imponer las decisiones tomadas en la cúpula del gobierno, básicamente por civiles. Pero está allí los ejércitos cuando la toma del Capitolio en Estados Unidos, que fue hace poquito, después de las elecciones que le dieron el triunfo a Biden, se mandó a una parte del ejército, después de que tomaron el Capitolio, del ejército norteamericano, para que estuviera en Washington, por si las moscas y volvía a haber un brote de violencia. En los años de la Gran Depresión, el general MacArthur, antes de ser el héroe de la Guerra del Pacífico, pues lo mandaron realmente a usar la fuerza contra veteranos de la Primera Guerra Mundial que estaban pidiendo ayuda al gobierno federal y que habían acampado en Washington. Entonces, son muchos los casos en que los gobiernos usan a los ejércitos en la última instancia. Andrés Manuel no quiere llegar a la última instancia nunca, pero tiene que tener el ejército, ni modo que lo disuelva. No sería, supongamos que queremos ser como Costa Rica, y después de un gran conflicto interno, Costa Rica disuelve al ejército y crea nada más la Guardia Nacional. Está difícil que México lo pudiera ir por ese lado. Entonces hay un equilibrio y recuerden ustedes, yo ya no recuerdo exactamente cuándo, hubo un desayuno del general secretario Luis Crescencio Sandoval con generales, creo que también había jefes, pero estoy seguro que eran generales retirados, o sea que acababan de dejar la Secretaría de la Defensa y donde se dijeron palabras duras contra el presidente y la prensa reportó algo de esto. Bueno, ¿cuántas cosas no habrán salido? Digo, sí, no salieron, pero sí se efectuaron. Hay un natural descontento del ejército. Es cierto que le fue relativamente fácil acabar con el Estado Mayor Presidencial porque el ejército mayoritario no le gustaba el Estado Mayor Presidencial. Y fue más o menos aceptado por la mayoría que se desapareciera esta minoría y se les incorporara al ejército regular o pidieran su baja, no sé qué pasó con ellos. Pero sí hay un resabio del antiguo régimen y el natural conservadurismo de los ejércitos que Andrés Manuel tiene que tener cuidado con eso.
no estoy pensando que se vayan a rebelar ni a un golpe. Ya no es México ya no está para eso, al estilo Victoriano Huerta. La derecha mexicana, no sé si sería capaz de llevar al ejército a esto, y dudo mucho que la influencia que ahora tiene Estados Unidos en esta parte del mundo y en su visión global, viera con mucho interés un cambio de esa naturaleza. No se ve, aunque sí se habla. Yo he oído en el mundito que me muevo, que es el mundo académico, sí he oído de alguien que dice, si el ejército se revela, bueno, no veo que por ahí vaya, pero sí tiene que haber inconformidad y tiene que tratarlo con pinzas. Entonces, esta idea de los archivos, ya lo he comentado en otras ocasiones, cuando se quiso hacer la historia de la Revolución Mexicana, teníamos supuestamente la autorización de presidencia para pedir documentos históricos a la Secretaría de la Defensa. Bueno, dijeron que no tenían archivos. Y yo personalmente vi a un general que estaba al cargo de los archivos y dijo, no tenemos nada, tenemos la parte histórica, o sea, hasta la Revolución Mexicana, y después no hay nada. ¿Cómo, general? Pues, sí, en ese sentido es una burocracia, y hay partes diarios, se tiene que poner por escrito todo, se da la orden del día, se lee en la mañana, se dan los partes de los unidades, etc. ¿Cómo que no lo tienen? Y teníamos a un teniente en la biblioteca del Colegio de México, muy simpático, y le pregunté, ¿cómo está eso de que no están esos archivos? No, profesor, no tenemos esos archivos. Bueno, quiere decir que había llegado hasta allá abajo la idea de que ese es un material del ejército para el ejército y no para los civiles. Y hemos avanzado muchísimo a la hora de estarlos abriendo y de tener a Encinas y a su comisión y a Pérez Ricard ahora metidos en el archivo. Eso hubiera sido un anatema para el ejército cuando el sistema autoritario estaba en su mera cúspide. Sí estamos cambiando, pero bueno, las cosas van despacio. Doctor, pues sí, doctor, lo interrumpo porque usted hace referencia a un trabajo que un grupo de expertos, de historiadores estaban realizando, pero aquí se trata, bueno, muy relevante naturalmente, pero aquí se trata de documentos que tienen que ver con violaciones graves a los derechos humanos. Y si hay un sector de militares que están enojados porque se ha mandado a la cárcel a 2 generales del ejército por presuntamente participar en los hechos de Ayotzinapa, ¿cómo no van a estar enojados ciertos militares cuyos nombres aparecen o cuyos nombres de sus jefes aparecen dando instrucciones de asesinar a mexicanos, independientemente si fueran guerrilleros o no? Porque eso está también acreditado y eso podría, no sé, doctor, explicar justamente esa cerrazón. Siempre han violado los derechos humanos. Nada más hay que pensar en la guerra cristera. Prisioneros cristeros colgaban en los postes del telégrafo y están las fotografías de los Casasola ahí con un rosario de
también los cristeros se traían la suya, hacían lo mismo con sus prisioneros, pero el entorno en el que ahorita están buscando y que tienen, ojalá lo sigan adelante, es también el entorno de la Guerra Fría. Y el ejército es una fuerza anticomunista en esos años, pero completita. Entonces no es solamente que no quieran que se sepa lo que hicieron, sino que pueden estar, hay una tesis de doctorado de Camilo Vicente, que fue alumno lo conocí en Ciencias Políticas, que aborda el tema de las desapariciones, y él tiene una tesis bien interesante. ¿Por qué la Federal de Seguridad conserva los archivos? Y da detalles de cómo se procedía contra sus prisioneros y sus la izquierda. Bueno, porque querían dejar testimonio en el ejército hay, como digo, un papeleo por todos lados, pero en la policía, esta policía brutal de la Federal de Seguridad también, y dice Camilo Vicente, porque estaban en cierto sentido, consideraban que era legítimo lo que estaban haciendo, que tenían que acabar con los comunistas. Esa era la ideología que permeaba, no digo yo nada más en la Federal de Seguridad, estoy casi seguro que también en el ejército. Y si los documentaban. Entonces documentan eso. Claro. ¿Por qué? Pues porque estaban haciendo una cosa que era por el bien de México. Era el horror, pero era por el bien de México. Los habían educado para eso. Sí, y no nada más a ellos, a una buena parte de la población mexicana o de las clases medias. La iglesia entró en esta formación de la imagen terrible de la izquierda, que después de la Revolución Cubana, ¡ay, nanita!, como diría Andrés Manuel, sí, ya estaba la cosa muy candente, y entonces una política de violación de los derechos humanos, ellos podían decir, como debieron de haberlo pensado también los del Estado Mayor que intervinieron en el 2 de octubre. Es una orden porque vamos a defender a México. ¿No decía eso Díaz Ordaz? Que los comunistas querían tomar los estudiantes y asusados por los comunistas iban a tomar por la fuerza al gobierno, derrocarlo y destruir a México. Esa visión tan absurda, pero tan poderosa, cuando también los medios, hay que tener en cuenta también a la prensa de la época, asusaba esta visión terrible de la izquierda. Entonces, estar en contra de ellos, llegar a la idea de que había que exterminarlos, y la guerra sucia en Guerrero. A mí me llama mucho la atención el libro sobre el general Rangel, este libro que se llama Un general sin memoria, que es un relato de un periodista con los documentos del general Rangel Medina, creo que Salvador Rangel Medina es su nombre, que un militar, orgullosísimo de serlo. Él no quería ser de oficina, sino de comandar un batallón y estar en el campo de acción. Pero deja de escribir sus memorias cuando en Guerrero y en el gobierno de Echeverría, él está ahí, no está al frente, pero tampoco lo pueden quitar. Cuenca Díaz no se atreve a quitarlo, pero lo nulifica y deja el libro. Lo que implica es que
el general Rangel ya no quiso escribir lo que hizo en Guerrero porque no estaba no aceptaba la política de exterminio de Acosta Chaparro, por ejemplo. Debe de haber gentes como Rangel Medina, pero bueno, es bien complicado ese sí. mundo y ese problema, y yo creo que no haríamos bien si no lo sacamos y si no pedimos que se siga la investigación, pero tampoco haríamos bien si simplificamos las cosas. Doctor, bueno, qué bueno conversar con usted, porque también esa dimensión se pierde en el bote pronto, se pierde en la información de corto plazo, en la inmediatez. Hay de repente una reacción del presidente y luego la reacción del otro, luego la reacción del otro, y entonces se pierde uno en ese, y es bueno de repente tentar la historia, jalarla y decir, espérense, pues aquí hay algo de fondo que hay que razonar juntos, armarlo entre todos. ¿No? Por ahí. Sí. Pero hay que meterse en eso, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sin duda, sí. Sin duda. Pero discutir. Con sensatez. Claro, pero discutir efectivamente al ejército, nomás faltaba que no, estamos en democracia. O eso creemos, al menos. O al menos eso sentimos. Muchas gracias, doctor Lorenzo Meyer. Buenas noches. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.